Estás escuchando Adipados, el podcast donde profesionales y expertos conversan sobre psicología y salud mental de forma simple, útil y con sentido. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de Adipa. Hoy vamos a ver las películas y las series con otros ojos, los ojos de la psicología. Tenemos a una invitada espectacular que yo sé que muchos de ustedes pueden que conozcan y es la psicóloga Natalia Ojeda. ¿Cómo estás, Nati? Bien, ¿y tú, Sofía, cómo estás? Yo también súper bien y muy emocionada de tenerte acá para que podamos conversar sobre cómo estas obras de ficción muchas veces reflejan temas súper importantes de la realidad, como es el apego, el trauma, el autismo. Si la reflejan bien, si en verdad hay algo que mejorar, todo esto más lo podemos conversar nosotras dos, que sabemos que nos encantan las películas y las series, ¿no? Sí, yo creo que es súper común que en escuelas de psicología, en nuestras universidades, desde el pregrado nos empiecen a formar nuestros profesores analizando películas, porque efectivamente creo que es una manera súper entretenida de aprender, porque finalmente, aunque el cine tenga como por objetivo el entretenimiento, se puede aprender a través de lo que reflejan esas películas, porque como tú decías, incluso a través de películas animadas, fantásticas, utópicas, podemos sentirnos identificados. Exacto. Y también ver temas que quizás no habíamos sido capaces de reflexionar, que no nos habíamos dado cuenta o que no habíamos podido nombrar hasta que lo vimos reflejado en la pantalla, y que a través de esa identificación podemos buscar ayuda quizás más adelante. Exacto, y pasa mucho que en películas o series que vimos cuando éramos más pequeños, a veces no entendíamos del todo la trama y luego cuando la vemos más grande nos hace mucho más sentido. Entonces, por eso es que en este capítulo vamos a abordar distintas películas, series para distintas generaciones, algunas más antiguas, otras más recientes. Entonces, comencemos, Nati, con una primera serie que es de Netflix, que aborda el tema del autismo para muchos, incluyéndome de una manera fenomenal, que es Heartbreak High. Así que quiero que me cuentes un poquito más o menos cómo es la trama, porque yo sé que imagino que es una de tus favoritas, ¿no? Sí, de hecho, incluso para mí, porque en verdad fue muy popular. Sí, de hecho es una de mis favoritas, Aprendiendo a Vivir. Creo que es una de las primeras series y películas que tiene una representación real y respetuosa de una persona autista, y eso tiene mucha relación con la actriz que interpreta el papel de la persona autista, que es Chloe Hayden, que interpreta a Queenie en la serie, que además de ser la actriz detrás del papel, también participó en la elaboración del personaje y en el guión. Entonces, igual refleja muy bien su perspectiva de lo que es ser una persona autista en el mundo, y en ese sentido obviamente quiero aclarar que obviamente todas las personas autistas no somos iguales, pero sigue siendo una representación muy real y respetuosa, actualizada de lo que es una persona autista hoy en día, que yo creo que desmitifica muchas cosas respecto al autismo, como por ejemplo el hecho de que quizás no queremos tener amigos o parejas, porque ella a través de su autenticidad busca amistades y relaciones amorosas. Y por otro lado también Queenie es una persona queer, y desde ese punto de vista también se refleja la intersección entre el autismo y la comunidad LGBTIQA+, que yo creo que es súper importante, y por eso me encanta el personaje, porque creo que de distintas aristas muchas personas se pueden sentir muy representadas. Claro, incluso con otros personajes de la serie como Darren, por ejemplo, que para mí es mi favorito, lo encontré espectacular. Y me llamó mucho la atención el vínculo que tenían ellos dos, porque existen ciertos prejuicios de personas que quizás no están tan informadas de que las personas autistas no pueden llevar amistades o no pueden generar vínculos como a largo plazo. Yo encuentro que ahí se vio reflejado que en verdad hay cierto apoyo. Por ejemplo, cuando Darren sabía lo que ella necesitaba en ciertos momentos, cuando necesitaba espacio, cuando necesitaba como sentirse que ya vivimos en el baño, y ahí como que ella logra relajarse un poco más. Encuentro que eso es muy valioso, de que personas que quizás están un poquito menos informadas puedan conocer, puedan ver. Sí, esa escena es maravillosa. De hecho, yo tengo un análisis de esa serie y de esa película en mis redes, porque representa súper bien una sobrecarga sensorial que la lleva a Queenie a tener una crisis autista, y llega corriendo donde Darren, y es increíblemente amorosa la manera en que él la contiene,
que sabe exactamente lo que necesita para que se pueda autorregular y La protege. claro, y finalmente pueda seguir disfrutando de lo que cualquier adolescente quería en ese momento, que era estar como en la fiesta en la que todos estaban. Así que creo que es súper bonito ese momento porque refleja con mucha intensidad un momento de meltdown, ¿cierto? Pero luego una autorregulación que es correguladora, es muy bonito. Súper. Y ahí preguntarte, bueno, lo hemos estado hablando ahora, ¿por qué crees tú que es tan real la interpretación? Porque yo leí muchos comentarios de personas que realmente decían que esto es una representación muy auténtica de una persona autista. Y quería preguntarte, ¿de qué manera esto se refleja más en detalle en la serie? Yo creo que si bien muestra características muy comunes en el autismo como un perfil sensorial distinto, una hipersensibilidad auditiva, y Quinn usa protectores auditivos, que es como algo muy típicamente que la gente relaciona con personas autistas, también muestra que tiene otros intereses profundos muy atípicos, como por ejemplo el maquillaje, por ejemplo, o la literatura, etcétera, etcétera. Entonces creo que muestra de manera muy real cómo puede reflejarse las características de una persona en el espectro, siendo bastante respetuosa con el ciclo de la vida en el que está, que es un adolescente que igual tiene los intereses que tienen la mayoría de los adolescentes de su edad. Eso. Algo que me gusta mucho de esta serie es que mezcla muchas cosas, que, bueno, primero está el hecho de que ella sea una persona autista y el segundo que sea una joven adolescente en la secundaria viviendo muchas primeras veces. Y ahí quería preguntarte, ¿qué opinas tú de su relación con Sasha? Porque escuché muchos comentarios de que ya en realidad Queenie merecía algo mucho más. Sí, la verdad es que sí. En un principio uno no la quiere mucho a Sasha porque sí tiene una concepción muy estereotípica y prejuiciosa de lo que es estar en el espectro autista, y un poco la cuestiona, invalida su identificación desde la ignorancia. Entonces ahí después ya empatizas con ella y con la mayoría del mundo en realidad, porque muchas personas están en la posición de Sasha, que quizás por X motivo no saben del tema, nunca habían conocido a una persona autista antes y claro, pecan de ignorancia, pero eventualmente eso se repara y ella logra aprender un poquito más del tema, pero sí, creemos que Quinn necesita algo mejor. Súper. Bueno, Nati, pasando a otra película que personalmente me marcó mucho, es Stepmom, que en verdad trata de una familia en donde el papá rehace su vida, papá que tiene 2 hijitos, con una nueva pareja, y esta pareja se esfuerza mucho en generar un vínculo con estos 2 niños pequeños que están muy apegados a su madre, pero que después de descubrir que la madre está con un cáncer terminal, se apegan mucho más a la pareja. Entonces ahí yo creo que hay un aspecto como de apegos muy importantes que en verdad quiero analizar contigo, porque uno cuando es más pequeño, en la posesión de los hijos, es muy difícil a veces llevarse bien con la pareja de tu papá o la pareja de tu mamá por miedo a traicionar como a tu biológico, ¿no? Entonces ahí quería como que nos contaras un poquito cómo se refleja el apego en esta película tan emotiva. Bueno, como tú decías, en esta película la actriz que interpreta el personaje principal es Susan Sarandon, lo hace súper bien. Lo hace muy bien. Ella es una muy buena actriz y tiene 2 hijos que están en edades más o menos distintas. Uno es un niño y un adolescente, por lo tanto ya es difícil ser mamá de 2 y de un adolescente también. Creo que claro, en un inicio se da como este rechazo a la figura de la pareja del papá, pero eventualmente cuando todos saben el diagnóstico de la mamá, incluso es el deseo de ella de que puedan aceptarla y que ella también pueda ser parte de la familia, con el objetivo de que ella también pueda irse tranquila, de que sus hijos van a estar bien cuidados y que van a tener una buena relación con ella. Ay, ¿tú cómo crees que el vínculo entre la pareja de este papá y los niños se va creando?
y fortaleciendo, porque pasamos de un rechazo absoluto, de bromas por parte de esta adolescente, que las alergias del perro, que en verdad la trataba muy mal a ella como la nueva pareja del papá, pero luego en verdad pasa a haber un cariño muy real y muy auténtico, incluso entre todos los miembros de la familia, incluyendo el papá. Eso me llama mucho la atención, cómo pasamos de esto a esto. Yo creo que al principio los hijos se negaban a conocerla, la rechazaban sin siquiera conocerla realmente, simplemente por ser alguien nuevo y que estaba, entre comillas, reemplazando a su mamá, como por lealtad a ella, pero cuando se dan cuenta de que incluso la mamá está tratando de mediar que tengan una buena relación, se permitan y se dan la oportunidad de conocerla y se dan cuenta que es una buena persona, que tiene buenas intenciones y que por algo también su papá se enamoró de ella. Sí. Ahí podemos ver desde la teoría del apego un apego evitativo quizá, ¿o no? Sí, yo creo puede ser de una u otra manera. Yo creo que se puede analizar desde hartos puntos de vista, pero yo creo que es difícil catalogarlo así en un contexto de un duelo anticipado, ¿viste? Y yo creo que eso determina mucho todo lo que está pasando en la trama. Y creo que también es importante destacar por ese lado el personaje de la mamá, que de verdad es súper bondadosa, incluso pasando por un momento súper difícil, con muy poquita energía vital, deposita toda su energía disponible en que se puedan formar estos vínculos seguros entre sus hijos y la madrastra. Y yo creo que eso es un acto de amor también. Absolutamente. Y me llama más la atención a mí como esa empatía, esa... es difícil decirlo, pero es como dejar un poco el orgullo detrás, porque en verdad necesitas como que alguien esté con tus hijos cuando tú no estés. Entonces a mí la verdad es que me parece bastante raro esto, no sé si es algo que uno pueda ver en la realidad muy seguido, pero en verdad me parece demasiado bonito cómo se desarrollaron las cosas al final. Sí, si bien es una película dura de ver, muy dura, y hay que anticiparle ahí a las personas que si están pasando por momentos difíciles relacionados a una enfermedad terminal o un dolor reciente, tengan cuidado de ver la película quizás en un momento en que se sientan bien, porque es bastante intensa, es bien dolorosa de ver, pero tiene un final muy bonito. Sí. Ese es un final como inconcluso, ¿no? Como que no nos mostraron el final final, pero en verdad nos mostraron el final con el que nosotros nos teníamos que quedar, eso siento yo. Exacto. Súper. Bien, hablando de otra película que creo que nos marcó a muchos, a mí personalmente fue un libro furor en sus tiempos. Luego sacaron la película con tremendos actores y actrices y es La ventaja de ser invisible, que en verdad a mí como pequeña que la vi y luego cuando la vi más grande, muchas cosas que no entendía en ese momento me hicieron un clic ahora, y es que, bueno, el personaje aquí estaba atravesando claramente como un periodo de depresión por un acontecimiento que le había pasado a su tía favorita, pero que después termina mostrándonos algo mucho más profundo, un poquito más oscuro. Y ahí quería preguntarte a ti cómo es el trayecto de este personaje, porque al principio uno lo ve y es como, está deprimido, ¿qué le pasa? Pero en verdad le muestra muchas señales, ¿no? Que muchas veces en su entorno familiar, sobre todo, nunca lo pudieron percibir bien. Ahí quería ver cómo es tu apreciación. Sí, bueno, la vida de Charlie es súper intensa, súper intensa. También la adolescencia. Y a su corta edad ha vivido muchos eventos vitales muy traumáticos, algunos que estaban reprimidos y que no aparecen sino hasta el final de la película, y algunos que se van desarrollando acorde va avanzando la trama. Él es el típico adolescente que no quiere incomodar, que no quiere molestar, que no quiere cargarle que no quiere cargarle a otras personas con sus preocupaciones o con sus problemas, no quiere ser un problema para sus padres, etcétera, etcétera, y por lo tanto actúa como siempre estuviese todo bien, actúa como si no hubiese pasado nada, nunca expresa sus emociones, reprime todo lo que siente y desarrolla un trastorno de estrés postraumático importante, que lo vemos desarrollándose a lo largo de la película, porque al principio nos dicen que está deprimido, pero como tú bien decías, no nos queda muy claro por qué. No sabemos por qué. Pero realmente había muchas razones de por qué estaba deprimido, había pasado por
por dos duelos de dos personas significativas, aparece este trauma no resuelto y vamos entendiendo por qué Charlie estaba como estaba, por qué se sentía así y creo que una de las cosas más bonitas de esta película, que si bien trata temas súper sensibles, y ahí también tenemos que advertir que trata contenido sensible para personas que han vivido traumas, abuso, etc. Pero si bien trata estos temas tan complejos, por otro lado también nos muestra la importancia de tener una red de apoyo segura, porque eventualmente puede salvarte la vida, especialmente cuando eres adolescente. Y por otro lado, una de las cosas que más me gusta también de la película es que nos muestra cómo a través de la escritura, finalmente Charlie puede expresar lo que siente y empieza a mejorar. Exacto, y al final algo muy bonito es que todas esas cartas que le hacían eran como para nosotros, los televidentes o los lectores en el caso del libro. Y nada, me parece como muy bonito el desenlace, especialmente cuando pensamos en Charlie como un niño, como un adolescente, alguien que está cursando la secundaria, que también lo vimos vivir muchas primeras veces, un primer amor también, un primer desamor, pero sobre todo a mí me impacta mucho la manera en que el trauma finalmente sale a la luz, como nunca uno se lo espera, ¿no? Que cuando ella lo tocó en la pierna, él empezó a recordar todo. Y quería preguntarte a ti, ¿está bien reflejado el tema de este trauma por un abuso en el pasado en esta película? Sí, está súper bien tratado. La verdad es que lo hicieron súper bien. Por eso una de las películas que más me gusta de esa temática. Y creo que en esa escena que tú mencionas en que le tocan la rodilla, reflejan cómo el trauma queda también marcado en el cuerpo. Y es muchas veces a través del cuerpo que podemos ir recuperándonos del trauma, especialmente cuando está relacionado con algún abuso. Exacto. Y también no es solamente él, uno de los personajes que hemos reflejado este tipo de cosas, por ejemplo, la hermana, la misma tía Sam, me parece que se llamaba. Sí. La chica, sí, ya. Sam, en todos ellos tienen como algunos como patrones como de violencia en la pareja, cosas que él igual se rodeaba. Y ahí quiero preguntarte, ¿cuál es el papel de Charlie al verse rodeado de estas personas, al intentar ayudarlos, al decirles que como recibimos el amor que queremos merecer? ¿Cuál es el papel de Charlie ahí? Yo creo que de una u otra manera, él a través de su proceso de sanación aprende que es merecedor de amor y quiere mostrarle eso también a las personas que él quiere. Claro. Y creo que esa es una enseñanza muy bonita de la película y creo que en conjunto también esta red de apoyo va sanando y eso es algo muy valioso de la película, de cómo también la comunidad es importante. Exacto. Creo que eso es como lo que más me quedó de esta película, las redes de apoyo, cómo todos lograron como alcanzar sus sueños al final, poder sanar y todo en conjunto, porque aquí nadie estuvo solo. Todos aquí se apoyaron unos con otros, estuvieron en los momentos difíciles de todos los personajes apoyándose, incluso peleados, volvieron a juntarse después para poder reconciliarse y apoyarse. Y encuentro que eso es una muy buena enseñanza, especialmente en la adolescencia. Sí. Exacto. Y bueno, Nati, otra película que, bueno, esta es la última para abordar en este capítulo. Esperamos que tengamos más capítulos para seguir hablando de películas y series. Pero esta en particular es una película bastante fuerte, que yo no tuve la oportunidad de verla cuando era más chica, porque encuentro que realmente es muy fuerte. Pero es Girl Interrupted, que aborda temas muy complejos de la personalidad, trastornos de la personalidad, porque justamente se centra en un psiquiátrico. Entonces ahí, bueno, preguntarte cuál es tu análisis de esta película y sobre todo de los personajes, que cada uno refleja algo distinto y sale 100% a la luz acá. A mí me encanta esta película porque está basada no solo en un libro, sino que en las memorias de la protagonista, que fue quien vivió esta experiencia, que al salir de la etapa secundaria, no saber qué hacer con su vida, le diagnostican inicialmente un episodio depresivo, luego un trastorno límite de la personalidad y nos comparte a través de su memoria la experiencia de haber estado en un hospital psiquiátrico
rodeada de mujeres con muchos otros diagnósticos, con diagnósticos complejos, con muchas comorbilidades, con muchas coexistencias, sí. Eso, se encuentra con mujeres con muchas coexistencias y nos va mostrando también de una u otra manera cómo funciona el modelo biomédico, porque igual tenemos que poner en contexto de que esta es una película antigua, creo que es de las más antiguas, del 98, si no me equivoco. Creo que era del 99. 99. Entonces nos muestra un modelo biomédico que afortunadamente ha ido mejorando. Ya nos basamos en el modelo biopsicosocial, ¿cierto? Claro. Tenemos una mirada distinta de la salud mental, pero en esa película nos muestran lo crudo que podía llegar a haber sido el modelo biomédico y la institucionalización de las personas con trastornos psiquiátricos severos. Eso. Me di cuenta que pasaban muchas cosas que no debían haber pasado con esas pacientes que supuestamente estaban al cuidado de profesionales. Como por ejemplo, a mí lo que me marcó mucho fue el caso de Daisy, que creo que es un personaje que realmente es digno de un análisis bastante más completo, porque ella vivió cosas en el mismo psiquiátrico que no tenía que haber vivido, especialmente con el tema del papá, que presuntamente abusaba de ella, y todos esos pollos que iba dejando abajo de la cama. Eso a mí me llamó mucho la atención porque creo que refleja de alguna manera algún trauma ahí. Ahí quería preguntarte cuál era tu análisis respecto a ella, a su actuar en ese momento. Sí, yo creo que como tú dices, podríamos haber estado un capítulo entero hablando de cada una de ellas. De cada una de ellas, real que sí. Y creo que igual nos faltan antecedentes como para poder tener un análisis más real, pero sí vemos trauma complejo. Me parece que ella también tenía trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Exacto. Sí. Y yo creo que lo más terrible del personaje de Daisy es cómo termina. Sí. Cuando en teoría estaba recién comenzando su nueva vida y producto de algo que tampoco tendría que haber pasado, ¿cierto? Porque las otras dos protagonistas no deberían haberse escapado de tampoco ese lugar. Llegado a su casa. Exacto. Y ahí nos muestra muy crudamente cómo la otra protagonista, que no me acuerdo cómo se llamaba, Elisa, no siente como ningún tipo de remordimiento, de empatía por ella. De arrepentimiento, incluso le roba después de fallecida. De fallecida, claro, sí. Y ahí vemos a la protagonista quebrarse y realmente recapacitar respecto de las decisiones que estaba tomando. Y creo que ese es el punto de quiebre para ella, donde decide finalmente cómo retomar las riendas de su vida y hacer algo productivo con lo que le estaba pasando, con todo lo que vivió, con todas las experiencias difíciles que tuvo que pasar ahí. Y ahí nacen sus memorias, que son las bases de esta película. Exacto. Otra cosa que me llamó mucho la atención de esa película es que una de las psicólogas, me parece que era, le dijo que ella fingía para poder estar ahí. No sé qué opinas tú de eso. Yo creo que ahí, como te decía, nos muestra lo crudo que puede ser el modelo biomédico y el sesgo de género que vivimos las mujeres en psiquiatría. Muchas veces, muchos profesionales, incluso hasta el día de hoy, tienen ese tipo de comportamientos y les dicen ese tipo de comentarios a mujeres, a personas socializadas en femenino. Recordemos que desde Freud las mujeres éramos las histéricas, ¿cierto? Y de eso lamentablemente todavía queda un poco, pero afortunadamente también hay profesionales que se van actualizando y que se van también formando respecto del sesgo de género y de tener un buen ojo clínico, considerando este sesgo que podemos tener, porque finalmente el sesgo está en nosotros, quienes evaluamos, los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, etc. Súper. Y ahí, bueno, Nati, por último, me gustaría preguntarte cómo es tu apreciación respecto al trabajo terapéutico que hizo la protagonista al final. Creo que al final, cuando Lisa como que vuelve a entrar a este psiquiátrico, ya con una protagonista mucho más recuperada, ella le roba este cuaderno, empieza como a leer lo que había escrito y la protagonista después le dice sus verdades a Lisa.
Yo creo que ahí uno puede realmente ver un antes y un después en esta protagonista, mucho más empoderada, mucho más, con los límites mucho más marcados, y ahí consultarte realmente cómo estuvo su actuar para ti, si realmente ella hizo bien, si realmente pudo haber sido distinto, ya que Lisa al fin y al cabo igual era como una especie de amiga para ella. Yo creo que a veces el cariño, el amor que uno pueda sentir por alguien no es suficiente. Y a veces personas que queremos pueden hacer daño y nos pueden hacer mal, y yo creo que es súper maduro y válido que uno reconozca que una persona, por mucho que la quieras, no te hace bien. Y creo que eso habla de la madurez emocional que fue construyendo ella a lo largo de la película. Claro, y también de los vínculos que construye ahí con otras personas. Y ahí, Nati, preguntarte cuál crees tú que fue el futuro de Lisa. Ay, me gusta pensar que terminó siendo, bueno, fue una escritora muy famosa, ¿o no? ¿Lisa o Susan? Ah, perdón. No, nuestra Lisa es como Angelina Jolie. Sí, verdad. Soy mala con los nombres. Yo creo que es una reincidente del sistema, muy probablemente. Entró y salió de muchas instituciones, quizás. ¿Tú crees que quizás pudo haber estado ya hasta viejita? No lo sé. No lo sé porque ella también tenía problemas de consumo de sustancias, es un factor de riesgo importante. Y tenía mucha libertad para ir y venir. Claro, y hoy en día las personas con consumo problemático de sustancias en Estados Unidos sabemos que viven en situación de calle, así que muy probablemente también podría haber sido una posibilidad para ella. Bueno, yo ahí en verdad espero lo mejor, espero que se haya recuperado en algún momento, que quizá una vez que la protagonista le dijo sus verdades y se marchó, quizás ella realmente pudo recapacitar y ahí final feliz para todos. Así que bueno, Nati, muchas gracias por haber compartido tu conocimiento con nosotros. En verdad te quiero dar la palabra ahora para que les des unas palabras a quienes nos escuchan. Bueno, quería recomendarles a los estudiantes de psicología que a lo mejor van a ver este capítulo un documental que a mí me gusta mucho que se llama Stott, que es de un psiquiatra y terapeuta que nos comparte el proceso que vive con Jonah Hill, un actor de comedia, lo cual puede ser contradictorio, pero lo vemos en un lado muy humano, compartiendo su proceso psicoterapéutico junto a Stott, y me gusta mucho porque nos muestra cómo el psicoterapeuta es una persona humana que también tiene problemas, que también comete errores y a quien no debemos idealizar. Y encuentro muy bonito que Jonah Hill haya querido hacer un documental de esto para compartir todas las herramientas que su terapeuta le enseñó con el mundo. Así que se las recomiendo mucho, creo que es un documental que todo psicoterapeuta tiene que ver. Y bueno, los dejo invitados también a que me sigan en mis redes sociales, PS Nati Ojeda, donde hablo de psicología, salud mental y analizo series y películas respecto de estas distintas temáticas como las que abordamos hoy día. Así que si quieren más contenido de ese índole me pueden ir a seguir. Súper. Bueno, Nati, nos quedamos con estos mensajes y en verdad esperamos que tengamos otro episodio porque abordamos 4 apenas. Películas, series, incluso libros también. Así que nada, esperamos tenerte de nuevo aquí en el futuro y nuevamente te agradezco tu tiempo, tu disposición y por entregarnos todos estos valiosos análisis porque es muy cierto que detrás de cualquier historia de ficción hay mucha realidad. Así que nada, Nati, gracias de nuevo y nosotros nos vemos en un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.